Buenos días, amado oyente que me escuchas en esta hora. Quiero pedir que el nombre de Yahweh sea sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos. Que sea Yahweh mirándote con bondad y con aprobación. Que sea Yahweh guardándote y bendiciéndote y haciendo resplandecer su rostro sobre ti de una manera especial, dándote paz en tu corazón. Esta mañana traigo un tema muy especial que ha estado tocando mi corazón desde hace unas semanas atrás. Es un tema especial porque es un tema de hoy, de estos tiempos, para los tiempos que estamos viviendo. Se titula El espíritu de Johanán, el inversor, o como nos lo ha dado a conocer la religión, el espíritu de Juan el Bautista. Entonces, este es un título muy fuerte porque hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, necesitamos tener el espíritu de Johanán, el inversor, o de Juan el Bautista. Lo necesitamos. Necesitamos anunciar las buenas nuevas del reino con pudor, con entereza, con fuerza, sin miedo, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de paz, de gozo y de dominio propio. Debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación como lo hacía Juan, Johanán, el inversor, muy resuelto, muy seguro, contundente, sin tapujos, sin mentiras, sin adulteración. Él decía la verdad. La verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención este hombre, porque me encanta cómo él predicaba. Él iba al grano, como decimos. Él decía lo que tenía que decir, le gustase a la gente o no le gustase. Hoy en día hay muchos religiosos, muchos evangelistas y muchos pastores que suavizan las escrituras, ¿sí? O le quitan o le ponen o manipulan de una manera estratégica los versículos bíblicos, la palabra de Yahweh, en contar de no hacer sentir mal a las personas, de que las personas se mantengan sentadas en un banco y de que no se vayan de la iglesia. Pero Johanán el inversor no hacía esto. Y nosotros debemos de pedir hoy, para anunciar las buenas nuevas de salvación, el espíritu de Johanán. Padre, dame el espíritu de Johanán, dame ese espíritu de fortaleza, de entereza, de valentía, para yo anunciar tu palabra, la palabra, las enseñanzas de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Maestro, tal y como Él las enseñó a los primeros discípulos. Así es como debemos de anunciarla, tal y como sus primeros discípulos la anunciaban. La verdad, aunque duela, aunque confronte, la verdad siempre va a confrontar, pero es la verdad. Y la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, pero te hace libre cuando te confronta, cuando te toca, cuando traspasa y derriba todo argumento humano. Amén. Entonces, vamos a estar leyendo para este mensaje el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 6 al 8 y del 15 al 23. Vamos a empezar con la lectura repito, el libro de Juan o Johanán en hebreo, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 15 al 23. Y dice así la palabra de Yahweh. Apareció un hombre enviado por Elohim que se llamaba Johanán. Amén. Enviado por Elohim, no enviado por un hombre o enviado por sí mismo, por voluntad propia. Necesitamos
hombres, mujeres, servidores de Yahweh en estos tiempos, enviado, puesto por Elohim, no por un sistema religioso, no por una jerarquía religiosa, sino por Elohim. Hombres y mujeres ungidos con el espíritu de santidad, con poder del cielo. Que sus palabras sean como puntas de lanza en los corazones de la vida. Amén. Que no tengan temor a la hora de hablar la palabra con denuedo, como dice el apóstol Pablo. Este vino, dice el versículo 7, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Y tú en estos tiempos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dando testimonio de la luz? Tenemos que ser testigo de Yeshua. Tenemos que ser testigo de lo que Él ha hecho en nuestra vida y decirlo al mundo, porque hay muchas personas necesitadas de esta palabra. Hay muchas personas engañadas que no ven cambios en su vida y están deseando ver un cambio, pero eso solo lo puede hacer la verdad. Dice el versículo 8, no era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. El versículo 15 dice, Johanán dio testimonio de él, o sea, de Yeshua, del Salvador, cuando proclamó lo siguiente, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí se ha adelantado porque existía antes que yo. Aquí Johanán está diciendo clara y proféticamente que Yeshua estaba desde el principio de la creación en la gloria de Yahweh. Dice que Él viene después de mí. Aquí está hablando literalmente de una manera genealógica, ¿verdad? Porque sabemos, si leemos las escrituras, que Johanán era primo de Yeshua y que su madre estaba 6 meses embarazada antes que María. Cuando María se enteró que iba a quedar embarazada o que estaba embarazada ya por obra del Espíritu de Santidad, cuando el ángel Gabriel se lo comunicó, ella fue a visitar a su prima. Entonces, su prima, me parece que era Rebeca, ya tenía 6 meses de embarazada de Juan el Inversor, que era el que tenía que venir antes que Yeshua a anunciar su venida, a preparar a las personas, a bautizarlas en agua para el perdón de pecado, a abrirle el camino al Mashiach. Así es como nosotros debemos estar haciendo hoy en día, preparando a las almas, hablándole de la venida del Mashiach, para que ellos se aparten del mal, para que ellos se arrepientan y se sumerjan en agua y sean perdonados sus pecados, para que cuando el Mashiach venga, los encuentre preparados, para que Él los bautice con Espíritu Santo y fuego. Dice el verso 16, porque de su plenitud todos nosotros recibimos amor y más amor. Luego desglosaremos estos versículos uno a uno para que veamos la intensidad y la profundidad de estas palabras. La Torá, o lo que usted conoce como las instrucciones de Yahweh, los mandamientos de Yahweh, se dio por medio de Moshe o de Moisés, pero el amor y la verdad nos han llegado por medio de Yahoshua el Mashiach. A Yahweh nadie lo ha visto jamás. El unigénito de Elohim que está en el regazo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dice, este es el testimonio de Johanán.
¿verdad? Entonces, cuando las autoridades yauditas o judías le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿quién eres tú? Él declaró sin negar nada, sino que confesó, yo no soy el Mashiach. Así que le preguntaron, entonces, ¿qué eres tú? Elías, y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le preguntaron, entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices en cuanto a ti mismo? Él dijo, yo soy la voz de uno que proclama, en el desierto enderecen el camino de Yahweh, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué sumerges o bautizas si tú no eres el Mashiach, ni Elías, ni el profeta? Johanán les respondió, yo sumerjo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Y hemos extendido la lectura al versículo 28. Dice, esto sucedió en Bet-Jini, al otro lado del Jardín o del Jordán, donde Juan, estaba sumergiendo. Estamos usando los nombres verdaderos originales que se usaban en ese entonces. En las sendas antiguas estamos regresando a nuestro origen hebreo porque realmente estas personas no usaban nombres latinos, ni mucho menos. Usaban nombres hebreos, nombres judíos, porque sus nombres determinaban la vida de las personas. Sus nombres tenían un significado que daba razón a la vida de las personas. De hecho, uso Yahshua, lo digo para las personas, los amigos que aún no conocen estos términos, porque Yahshua es el nombre de nuestro Salvador. Le hemos conocido en la religión por Jesús, pero Jesús no es el nombre verdadero de nuestro Salvador, porque Jesús no significa nada. Y nuestro Salvador era judío. Nadie nunca jamás le pudo haber puesto un nombre latino. Yahshua significa Yahweh salva, y ese es el cometido de nuestro Mashiach, salvar en el nombre de su Padre Yahweh. Amén. Y a eso vino y todavía en eso continúa. Entonces, una vez dicho todo esto y leído todo esto, vamos a irnos al verso 15. Y vamos otra vez a leerlo para comentarlo en profundidad. Dice el verso 15, Johanán dio testimonio de él cuando proclamó lo siguiente, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, se me ha adelantado porque existía antes que yo. Bien, el que viene después de mí, literalmente vino después de Johanán, 6 meses después. Pero realmente Yahweh lo envió delante, o sea, Yahweh envió a Johanán delante para que diera testimonio de Yahoshua, de la luz, de lo que debía de venir al mundo para salvación de pecado. Sí, usted dirá, pero ¿qué pecado? Pues el pecado que contrajo la humanidad a través de Adán y Eva. Porque dice la palabra que por cuanto uno pecó,
todos fuimos destituidos de la gloria de nuestro Padre y Creador. Entonces, por cuanto uno obedeció, que es Yahshua, que vendría después del primer Adán, por eso lo conocemos como el segundo Adán. Entonces, por la obediencia de uno, así como por la desobediencia de uno, todos fuimos destituidos de la gloria de Yahweh. Por la obediencia de uno, que es Yahshua, todos seríamos salvos siempre y cuando caminásemos en sus mandamientos y en sus decretos, no como nosotros queremos. Amén. Entonces, para que todos creyeran por medio de Él, para que todos creyeran por medio de Él, dice la palabra. Yahweh siempre envía a alguien para que dé testimonio del que ha de venir. En el principio, Yahweh siempre enviaba a alguien a abrir el camino, a preparar el camino para aquel que había de venir y que aún ha de venir otra vez en su segunda venida. En estos tiempos somos nosotros los que debemos ser testigos del que ha de venir. En aquel tiempo lo fue Moisés, lo fue Abraham incluso, porque Abraham, Yahweh le reveló la fe en su hijo. Hay un sentido por el cual Yahweh le pidió a Abraham, a su hijo, a su único hijo que le había costado tantos años esperar por fe. Hay un sentido profundo ahí. ¿Por qué Yahweh le pidió sacrificar al hijo que le había dado y del que le había prometido descendencia tan numerosa como las estrellas? Yahweh quería que su amigo Abraham experimentase el sacrificio que debía de venir después proféticamente, experimentase lo que era el amor tan grande por alguien. En el caso de Abraham, Abraham iba a sacrificar a su hijo por amor a Yahweh, por obediencia a él. Y él con esto le estaba dejando entrever el plan de salvación, el plan salvífico que ya estaba ideado desde antes de la fundación del mundo, que era que Yahweh, por amor a la humanidad, a su creación, iba a dar en sacrificio a su hijo amado. Entonces, este es el sentido profundo y revelador de esta historia de Abraham e Isaac. O sea que Yahweh desde el principio de los tiempos, Él ha dado a conocer o ha intentado dar a conocer al hombre su plan salvífico para la humanidad, a Yahshua. Primero fue con Abraham, luego con Moisés. A través de Moisés, Él empezó a allanar el camino para que su pueblo empezara a sacrificar animales para la expiación de sus pecados. Con esto, Yahweh intentaba de dar a conocer de alguna manera lo que tenía que venir después, para que cuando tuviera que suceder, la gente tuviera conocimiento de lo que estaba pasando. Pero aún así, no lo tuvieron muchos de ellos, porque no estaban en el Espíritu, porque no habían aceptado las doctrinas de los anunciantes, como Juan el inversor. No todos aceptaron el mensaje, no todos se sumergieron, no todos se apartaron, se arrepintieron, como está pasando hoy día. Entonces, en estos tiempos Yahweh está dando a sus enviados, está enviando a obreros conforme a su corazón, a sus siervos, un espíritu de Juan el inversor, que dé testimonio de Yahushua, del Salvador, para que la gente se arrepienta, vuelva a los caminos, a las sendas antiguas, a las raíces de nuestros orígenes hebreos, o pueblo de Yahweh. Vamos a ver qué nos dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 6 y 7.
Bueno, estábamos diciendo que somos hebreos, que somos el pueblo de Yahweh. Vamos a ver qué nos dice respecto a esto. Gálata. Dice, vamos a empezar a leer por el versículo 5. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como se les ha revelado ahora a sus santos enviados y profetas por el Espíritu. ¿Qué misterio es del que habla esta escritura? A saber, que en el Mashiach Yahoshua los gentiles son coherederos incorporados en el mismo cuerpo y copartícipe de la promesa por medio de la buena noticia. De esta llegué a ser servidor conforme a la dádiva del favor de Elohim que se me ha conferido según la acción de su poder. Entonces, aquí nos está diciendo que a los gentiles, a los que se han apartado del mundo y han aceptado a Yahshua, pasan a ser su pueblo, pasan a ser herederos y coherederos del reino de Elohim. Es lo que antes leíamos en Johanán, en el libro de Juan, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:8 y 22:13. Respecto a que Yahoshua, como dice Johanán, existía antes que yo, ¿verdad? Porque antes leíamos en Juan que decía que Yahshua, que aquel que era la luz, existía antes que yo. Johanán, sin embargo, fue enviado antes de que viniera la luz para allanar el camino, para bautizar en agua para el perdón de los pecados. Pero ese que venía después de él existía antes que él. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:8. Dice lo siguiente: yo soy el Aleph y la Tau. Estas son la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Dice Yahweh Elohim, el que es y el que era y que será, el omnipotente. Aquí está diciendo: yo soy el principio y el fin. Vamos a ver el versículo 20, el capítulo 22, y el versículo 13 de Apocalipsis. Y dice lo siguiente: yo soy la Aleph y la Tau, el primero y el último, el principio y el fin. Vamos a comprobar esta palabra en Colosenses 1:15. Y dice lo siguiente: Él es la imagen del Elohim invisible. ¿De quién está hablando aquí? De Yahshua, de nuestro Salvador. Él es la imagen del Elohim invisible, de Yahweh, que está en su luz inaccesible y que nadie ha visto jamás, solo el Hijo. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existía o existe antes de que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Entonces, esto tiene muchísimo que ver cuando Johanán nos dice que Yahshua era antes que él, que tiene que venir después de él, pero que él era antes que él. Entonces,
Todos los profetas hablaron de él, de Yeshua. Vamos a ver qué dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 5. Dice: así que ahora, Padre, esto lo dice Yahoshua en un momento de oración cuando estaba aquí en la tierra, a su padre Yahweh, y orándole a su padre le dijo: así que ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tuve contigo antes que existiera el mundo. ¿Verdad? Entonces aquí estamos viendo y comprobando una vez más de que Yahweh es uno, Padre, y Yeshua es otro, el Hijo, de que no son la misma persona, de que no fue Elohim Yahweh que encarnó en hombre y en Yeshua, porque lo que encarnó en carne fue la Torá, porque Yeshua es la Torá viviente. Lo que encarnó fue la palabra de Yahweh, por eso Él es la palabra. Lo que encarnó fueron los mandamientos de Yahweh el Padre, para que el Hijo tuvo que venir y hacerse carne para darle verdadero sentido a los mandamientos de su Padre, que la gente se sabía de memoria, pero que no los entendía y por tanto no los practicaba de corazón. Nadie puede hacer o practicar algo que no entiende. Entonces, vamos a ir de vuelta a Juan 1:9. Recuerden que estamos desglosando poquito a poco lo que antes hemos leído de un tirón y estamos viendo la profundidad de cada versículo. Dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Gloria al Padre Yahweh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice aquí que él, Juan, no era la luz, solo vino a dar testimonio de la luz, de aquel que es la luz verdadera, que alumbraría a todo hombre nacido en este mundo. Sin embargo, viene la luz, viene la luz, el mundo no lo conoce. Los de su oficio, los sacerdotes, los maestros, no los recibieron, pero a todos los que les hemos recibido nos sigue una gran promesa, y ya la hemos leído en Gálatas. Somos herederos y coherederos, somos parte del pueblo de Yahweh, somos hebreos. ¿Por qué? Porque ahí lo dice la palabra. Todos los que venimos a través de Yeshua al Padre formamos parte de su pueblo. Y en la Biblia solo hay un solo pueblo, no habla de dos pueblos. Habla de que Él va a venir a por un pueblo y es su pueblo hebreo. Volvamos a las raíces de nuestro origen. Somos injertados a través de la sangre de Yahushua y pasamos a ser con Él herederos y coherederos del reino de Yahweh. Y si nuestro Mashiach era judío, era hebreo, nosotros también somos hebreos. Y también dice la palabra que por medio de Abraham, todos los que creemos en el Mashiach, somos hebreos como Abraham, somos hijos de Abraham. Amén. Vamos a ver qué dice vamos a volver a leer a Juan el capítulo 1, pero vamos a ir al verso 10 y 11. Dice: en el mundo estuvo y el mundo fue hecho por medio de él, como ya lo hemos visto, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, a los maestros de la ley, a los sacerdotes, porque Yeshua es el sacerdote. Pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y qué es su nombre? Que Yahweh
nos salva a través de Él, nos trae la salvación. Ese es su nombre, salvación. Les dio derecho a llegar a ser hijos de Elohim. No por linaje de sangre, no estamos diciendo que somos hebreos de sangre, ni por deseo carnal, ni por la voluntad del hombre, no porque tú quieras, sino por Yahweh, por su misericordia, por su dádiva, por su gracia derramada a través del sacrificio hermoso de su Hijo. ¿Entiende usted ahora? Entienda su identidad, conozca su identidad, sus raíces, para que pueda saber quién es usted. Una vez que sepamos quiénes somos, seremos capaces de tener claro cuál es nuestra misión y empezar cuanto antes a abrir el camino a la luz como lo hacía Johanán el inversor. Vamos a pedirle, amados, a nuestro Padre Yahweh el espíritu de Johanán el inversor. Amén. Para que podamos proclamar las buenas nuevas del reino. Entonces, el punto es que en los tiempos de Juan dice que este no era la luz, que solo era testigo de ella. Pero cuando vino la luz, como hemos dicho, esa luz nos nombra luz a nosotros también. Ve, Juan no era la luz, era quien anunciaba y quien allanaba el camino a la luz. Pero ¿qué pasó después? Vino la luz, el mundo no lo conoció, pero a lo que les hemos recibido grandes promesas. Hemos sido llamados hijos de Elohim, pero también Yahshua nos nombra luz de este mundo. Eso lo podemos comprobar en el libro de Mateo 5, 14, 16. Dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Y después más abajo dice: no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Aleluya. Bueno, entonces, dicho esto, yo te pregunto a ti en esta mañana, en esta hora que me escuchas, ¿dónde está puesta tu luz? ¿Dónde estás puesto tú para que alumbres? ¿Estás alumbrando? ¿Estás haciendo luz en este mundo? Yahshua nos dijo que somos la luz del mundo. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, pero nos dejó a nosotros como luz del mundo. La luz era Él, o sigue siendo Él, pero mientras Él regresa, Él quiere que nosotros proclamemos las buenas nuevas de salvación. Porque, ¿cuál es el testimonio de Johanán el inversor? Vamos a hacer un repaso, una conclusión. ¿Cuál es el testimonio realmente que se encuentra en el libro de Johanán, de Juan? El testimonio de Johanán el inversor es el siguiente. Él en esas pocas palabras quiso decir que Yahoshua es el primogénito de la creación, lo que nosotros debemos de anunciar, y que todo fue hecho por medio de Él, por lo tanto existía desde el principio, según lo vimos en el libro de Juan 1, verso 2, cuando decimos que el verbo, en el principio existía el verbo y que el verbo estaba con el Todopoderoso y que el verbo era poderoso. ¿Recordáis en el vídeo anterior?
Entonces, que tras alcanzar su momento de máxima perfección o desarrollo, está hablando aquí de la crucifixión, tras alcanzar su momento de máxima perfección. Nuestro Maestro alcanzó su momento de máxima perfección cuando Él venció la muerte y todavía tiene que volver a ese momento cuando Él regrese para hacer justicia, enaltecido como príncipe de este mundo a establecer su reino. Dice, Él mostraría su amor y el amor del Padre a la humanidad y más amor, misericordia, el perdón de pecados para todos los que crean en su sacrificio. Ese es el amor y más amor por la humanidad. Que todo el que en Él crea, como dicen las Escrituras, no como tú quieras creer, sino como dicen las Escrituras, y las Escrituras dicen que si le amas, tú guardarás sus mandamientos, los mandamientos de su Padre, porque Él no vino a abolirlos, Él vino a cumplirlos. Será salvo. O sea que el Mashiach ofrece salvación sin condición, solo por gratitud, por gracia. La única, o sea, sin condición. Y cuando digo sin condición, no me refiero a que sigas viviendo como vives, sino a la condición de raza, color, nación, etc. Él ofrece salvación para toda la humanidad. Solo que se obedezcan sus mandamientos, que son los mandamientos de su Padre, que son los únicos que nos permiten vivir en santidad. Son sus mandamientos los que nos santifican. Entonces no podemos echar los mandamientos a un lado. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Yohanan el inversor? Seguimos. Que él es amor, la Torah viviente, que Yeshua es amor, es la Torah viviente, es el perdón, la vida, el único camino de salvación, que solo el Hijo da a conocer al Padre y que solo Él es el camino al Padre, porque solo Él le conoce, nadie lo ha visto jamás. Que el Padre es mayor que el Hijo, porque el Hijo está en el regazo del Padre, y que los dos son uno en esencia, pero solo en esencia. Un mismo sentir, un mismo pensar, son santos, pero dos personas distintas en número, como hemos visto en los vídeos anteriores, en las enseñanzas anteriores, que el verbo cambia en número y en el tiempo. Uno es el Padre y otro es el Hijo. Eso lo vemos en el verso 23 de Yohanan. Entonces vamos a ver, el verso 23 de Yohanan nos indica que seamos la voz que fue Yohanan en su tiempo, seamos nosotros hoy, que proclamemos a gran voz como centinela las buenas noticias del reino de los cielos. En el desierto proclamemos la noticia en estos tiempos de tribulaciones, de desierto que estamos pasando. En el mundo debe enderezar el camino de Yahweh, volverse a Él. Hay una forma, deben conocer que hay una forma, que hay una salida. Antes quizás no la había, pero ahora sí. Y esta es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Yahoshua es la salvación. Que antes vivíamos enemistados y lejos de Yahweh a causa del pecado, nuestro Creador, y por lo tanto no teníamos salvación. Pero ahora sí la hay, y es Yeshua, amigo mío, quien pagó, quien saldó nuestra deuda con nuestro Creador y Padre por haber obedecido al instinto carnal
que llevó a Adán y a Eva a pecar y por tanto a toda la humanidad. ¿Mm? Vamos a leer otra vez el versículo de Juan, capítulo 1, 26 al 27. Y dice que Johanán decía: yo sumerjo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Esto es lo que debemos proclamar, que hay uno en medio del mundo que es la luz de los hombres y que quiere alumbrar el camino para que vaya al Padre, que hay uno que murió en el madero por ti y que en ese momento Él abrió camino, acceso directo al Padre para que tú hables con el Padre en su nombre y todo lo que tú le pidas al Padre conforme a su voluntad en su nombre se te será hecho si crees. Es lo que debemos anunciar, que hay una solución, que hay un camino, que hay uno que ni siquiera somos dignos de desatar su calzado, porque es santo, porque es digno, porque es justo. Y dados estos títulos, dado estas características, es el único que puede saldar nuestra deuda, porque el pecado de la humanidad ha llegado muy hondo, tan hondo que ya no valen sacrificios animales. Él vino como cordero al matadero a morir por todos una vez y para siempre. Así que yo te invito, amigo que me escuchas, a reflexionar acerca de esto. Tú, si estás ya cansado de tanto sufrir, si estás cansado de padecer, de no ver cambios en tu vida, de andar de una religión a otra y no pasa nada, sino que parece que cada vez el pecado va más hondo, de que cada vez la salida del túnel está más difícil de alcanzar, yo te invito a que busques tu Biblia, a que leas la palabra y a que busques en la intimidad de tu habitación, de los secretos, porque dice que el Padre está en los secretos y Él desde los secretos te ve, te escucha, te oye, si tú te arrepientes, porque Él no rechaza un corazón arrepentido, pero para que Él pueda escucharte debes arrepentirte de tus pecados, apartarte y querer vivir una vida nueva. El que quiere ver cambios tiene que empezar a cambiar. Si tú no estás viendo cambio en tu vida es porque sigues haciendo lo mismo de siempre. Prueba con hacer cosas nuevas. Si queremos ver cambio en nuestras vidas, debemos de empezar a hacer cosas nuevas. Y dice la palabra que he aquí y Él hace todas las cosas nuevas. Amén. Él quiere hacer en ti cosas nuevas. Él quiere empezar a darte vida. Él quiere empezar a alumbrarte el camino a la salvación. Él quiere hacerte una persona nueva, una nueva criatura en Yeshua HaMashiach. Es la que verá el reino. Amén. Que Yahweh te guarde, que Yahweh te bendiga y que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti de una manera especial. Shalom, shalom.